Seguimos juntos, 11:43 de la mañana, estamos acá en la radio de todos, en la 88.1, en Radio Viamonte, y esto es Hora 11 para los que recién se enganchan, y estamos, con una entrevista muy especial, muy intensa. Me parece que es una entrevista que nos debemos también por ahí. Hace 2 días nada más estuvimos conmemorando los 40 años de la Guerra de Malvinas, y todavía hay muchas cosas que nos faltan como país recordar, recuperar, no solamente en lo que es la memoria, sino también en las acciones, ¿no? Como Estado, también estar presentes desde otro lugar, un lugar de conmemoración, pero también un lugar desde incluso lo económico, lo asistencial. Bueno, ellos nos van a contar un poquito más y van a ampliar a esto de lo que yo me refiero. Son 2 exsoldados movilizados al sur del continente. Ellos son Roberto Serán y Walter Escudero, que los tenemos aquí presentes. Ambos, junto a otros vecinos de aquí del municipio, del distrito, estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Recordemos que en ese momento lo era y no había opciones, en el grupo de artillería número 101 de Junín. Y a ellos les tocó movilizarse. ¿Sí? Les tocó ir hasta el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, donde se estaban realizando tareas de logística, y fueron también partícipes de esta guerra. Quizás no llegaron a suelo malvinense, pero estuvieron allí en el corazón del conflicto, estuvieron muy cerca, preparados, listos para cuando fueran llamados, y seguramente fueron momentos muy complejos. Así que les damos la bienvenida. Roberto, Walter, buenos días, bienvenidos. Y gracias. Buenos días. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos un poco desde su lugar, por supuesto, cómo fue ese momento y de saber, como ya decíamos, los 18 años de los hombres, llegaba el momento, por sorteo se iban al servicio militar obligatorio. ¿Ustedes les está tocando en ese momento atravesar una guerra en el país? Cuéntenos un poquito cómo fue esa situación de vivir, de estar acá a 50 kilómetros quizás de su pueblo y enterarse que iban a ser movilizados hacia allá, ¿no? Bueno, sí, una situación inesperada en realidad, ¿no? Porque uno sabía que en aquella época te correspondía hacer el servicio militar, era una obligación. Cumplías 18 años y eras convocado una fecha X. Nosotros fuimos incorporados el 9 de marzo del 82. Convocados al Distrito Militar Junín, donde íbamos a hacer tranquilamente el servicio militar. Hasta ese momento, claro, como cualquier otro normales, que ya lo había hecho. Hasta ese momento estábamos haciendo una instrucción militar que se hace habitualmente cuando hace el servicio militar, en un campo a la cercanía de Junín. Llega Semana Santa, feriado de Semana Santa, y cuando estamos por salir de Franco nos enteramos de que había un movimiento bastante de revolución adentro de los cuarteles, y era que se estaba alistando a gente de la clase anterior, que ya se suponía que se venía de baja. Claro. Nosotros somos clase 63 y la que salía era la 62. ¿El periodo del servicio? Sí. En mi caso soy 62. Yo ya estaba, ya había hecho la inscripción. Bien, ya estabas por terminar. Ya estábamos por salir de baja. Claro, ¿cuánto era el tiempo en ese momento que se hacía? ¿Un año? 12 meses, 18, sí. Dependía. Por ahí salías en la primera baja, lo que se decía, o en la segunda después. 6 meses de jugar la bandera y eso, sí, estaba la segunda baja. Claro, bien. Así que retomando un poquito ese hilo y haciéndolo medio sintético, nos vinimos de Franco de Semana Santa, y yo recuerdo que me vine llorando porque había gente de los toldos que decía que se iba a Malvinas, a la guerra, claro, porque ya se había establecido el conflicto y la llegada de los ingleses a Malvinas. Pero callejeamos ese fin de semana, y recuerdo que un día del feriado de Semana Santa cae la policía a casa y dice: se tienen que presentar mañana a las 6 de la mañana, así de una. Sí. Y pensamos, nos vinimos con la convicción de que los que se iban y los que estaban, que íbamos a ser guardia del cuartel. Resulta que cuando llegamos, otro tole dentro del cuartel, ropa, borcego, armamento, qué sé yo, pim pum pam, camiones para la terminal de tren, y ahí, sin saber, arriba de un tren. Qué locura. Un viaje que,
yo recuerdo que alcancé a Aparte decirle... un viaje... Sí, un viaje que siempre sin saber a dónde íbamos. Claro. Cual, así fue. Yo en mi caso ese fin de semana no salí de Franco, me quedé porque como ya era soldado más viejo, salieron los que eran más nuevos. A nosotros nos dejaron encuartelado, no nos dieron Franco a nadie, y ya sabiendo de que al otro día, en pocas horas, partíamos hacia el sur. Claro. No sabíamos el destino donde íbamos a parar, pero sí sabíamos que ya estaba la guerra hecha y bueno, en ese momento era todo una inquietud de qué hacíamos, no entendíamos nada, más allá que sabíamos lo que era, porque no estábamos preparados para hacer el servicio militar y nada más. Claro, No, también es no esa para una realidad, guerra. ¿no? Bueno, en el caso de Roberto, que tenía nada, no llegó ni al mes Y ellos del tenían servicio. un mes, creo, incorporado. Para el caso era Era lo prácticamente mismo, por igual. eso, a eso voy, ¿no? más Es decir, allá de era que un año o un mes, pero no era Estábamos gente preparados preparada para hacer una guerra. como, para ir a una como guerra, los que tal ven, cual. como los En soldados eso del británicos, armamento ¿no? Se utilizó nada, sigue estando entre los cuarteles nada, y bueno. Claro. Lo loco de todo esto es que subimos al tren sin saber a dónde Sin ni a destino. qué. Destino al sur, pero sin saber dónde íbamos a parar. Es decir, Bien, y no- cuando llegaron, ¿qué es lo que les tocó hacer allá? Y tuvimos, bueno, tenemos una parada porque el tren moría. San Antonio del Este. San Antonio del Terminaba el Este. ferrocarril. Ahí el ferrocarril San Martín. se bajó en poquito, en un día se bajó todo lo que llevábamos y a la ruta para llegar hasta Comandante Luis Piedrabuena, que fue el lugar donde hicimos la parada. En realidad antes fuimos parando en varios lugares Claro, hasta sí, llegar sí. al lugar. Hubo 3 o 4 paradas y una de las que más nos comprometió fue Comodoro Rivadavia, que fue un lugar que no teníamos no teníamos lugar donde estar, Es decir, todo el acampe que hicimos lo hicimos en los camiones viajando, o por ejemplo en el basural que fue en Comodoro Rivadavia, que fue un Comodoro Rivadavia, basural, nos tal dieron cual. el único lugar. Qué Armamos locura, carpas qué ahí, locura. bueno, A orillas del mar. porque Orillas. cerca O sea, ni del siquiera mar. tenían Nada. prioridad, ¿no? Nada. Esto No, también. Era Nada. todo donde nos agarraba la noche, parábamos y hacíamos campamento, comíamos algo ahí y seguíamos. Bueno, Claro. esa noche fue la noche que te decía que fue más peligrosa porque... Sí, la más brava de La todas. más brava porque si no llegaban los tanques de Córdoba nos tocaba a nosotros embarcarnos, así que nos levantaron, cargamos los camiones con todas las municiones. Y después, bueno, después salimos de ahí porque ya no podíamos estar y paramos en Santa Cruz porque estaba el cuartel vacío. Claro. La gente de Santa Cruz Ya se estaba- había movilizado claro. ya a otro destino. Así que ahí, bueno, dentro de todo la pasamos bien. Ahí estuvimos bastante bien, por lo menos dormíamos bajo techo Claro. y estábamos en un ambiente cálido. Más allá que Higienizábamos afuera y, bueno, nos todo. podíamos bañar, todo bien. Claro, sí, tener las pero, cuestiones básicas. sí, cuando se salía fuera del cuartel hacía mucho frío y sí, se sabe. Claro, un clima que no conocían, No, imagino. para nada. Nada, y no. Malvinas yo nunca la imaginé. Mirá. No, para nada. Es decir, estando en ese lugar. O sea, ya en esa situación era bastante hostil el clima, la situación y demás. Imaginar a aquellos que estaban en Malvinas propiamente, que claramente es otro clima mucho más crudo, mucho más frío, el viento constante, ¿no? Realmente uno cree que uno por ahí conoce esos lugares cuando va de vacaciones con todas las comodidades, ¿no? Pero como dicen ustedes, estar con lo mínimo indispensable, lejos de casa, con toda la incertidumbre que eso implica, no sabiendo si en 1 hora, 2 o mediodía van a tener que salir, embarcarse. Sí, viste, de hecho, bueno, nosotros, es decir, la pregunta del millón es qué se hizo ahí, y nosotros, es decir, hoy nos damos cuenta que no estábamos de gusto en esos lugares. Igual nos decían, tenemos que ir a custodiar una usina generadora de corriente, bueno. Claro. Porque lo que la gente nunca logró enterarse y que recién ahora está saliendo a la luz, es que toda la costa patagónica era la parte que interesaba también. De Claro. hecho hubo combates, de Sí, hecho sí. hubo bombardeo. Había riesgo también Había ahí riesgo. de perder esa Sí, por zona. ejemplo, en nuestro Caleta país. Olivia, que fueron derivados, no sé si 1 o 2 helicópteros, hubo fallecidos acá en el continente. Claro. Que era donde nosotros, por ejemplo, en Caleta Olivia habíamos pasado en un momento cuando fuimos hacia Santa Cruz y habíamos hecho noche una vez ahí y al otro día habíamos salido en el lugar donde se había también había llegado el conflicto, porque Claro, sí, habían sí, sí. bombardeado ese lugar y bueno, derribaron
un helicóptero. Bien, cuando mucha gente piensa, bueno, perdimos la guerra y la perdimos de una manera bastante, con mucha desventaja. Ustedes por ahí desde el análisis de la tierra y demás pueden decir que todo lo que se hizo en las islas de alguna manera también fue lo que contuvo el avance al continente. ¿Podemos pensarlo desde ese lugar también? Sí. O sea, que no fue realmente perder... No, fue una derrota muy digna. Yo creo que sí. Muy Yo digna. que he leído sí, pero bueno, por ahí verlo desde su lugar, ahí, ¿no? Me gusta. Es que ahora lo que vemos es que está saliendo muchas cosas de la parte del lado militar, informes Claro, que no se que estaban que no muy se sabían y que dan totalmente. a la Estaba pauta todo de escondido. muchas cosas. Es así. Es decir, Inglaterra reconoce lo que la Argentina hizo con lo poco, más allá de que hubo apoyo de algún país, como Perú, por ejemplo, con la aviación, reconoce lo que se hizo con lo poco que había. Totalmente, Con lo poco. totalmente. Hay Sobraron una agallas. situación Muy particular. A la comparación de ellos con nada. Porque, Claro, totalmente. Imaginemos que ojo, es un país que ha vivido su vida en Fue una guerra en no guerra. pensada. Claro. Fue como se dijo los otros días, echaron mano a esa situación porque el gobierno se caía a pedazos. Totalmente. El gobierno militar, el momento, como quien dice, pero si se aprovecharon el hubiese momento. planificado la guerra, yo creo que hubiésemos estado muy cerca. Yo creo que sí, Roberto. El otro día justamente lo charlábamos con mis alumnos, ¿no? Un poco, bueno, 40 años después, ¿no? Ustedes tuvieron el rol, tuvieron que pasar por una situación también difícil. Hoy tengo entendido que no son considerados veteranos de guerra. ¿Esto es así? No, en realidad no somos considerados, digamos, legalmente. Bien. Si nosotros en nuestro interior sabemos que tenemos las mismas condiciones para estar equiparados con los que están reconocidos. Más allá de que, bueno, tuvimos la suerte que no entramos en combate. Claro. Pero nos corresponde porque, bueno, las leyes mundiales lo dicen, Y lo reconocen. lo reconocen, Claro. se están abriendo informes. Los ingleses reconocen que hubo bombardeos en la costa, hubo intentos. Sí, que estuvieron en riesgo igual que el resto de las pero bueno, los movilizados. Legalmente tenemos. ¿Ustedes esa han contra. hecho presentaciones ante la justicia haciendo este reclamo? Sí, hemos hecho trámites, están todos los trámites bien, pero bueno. ¿Cuál es la respuesta? Hay una ley que nos falta y bueno. La número uno es la firma del ejército. Ajá. Porque nosotros cuando nos venimos, nos entregan un certificado que dice el soldado fulano de tal sale de baja después de haber concurrido al Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Claro. La diferencia está Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que es el continente, y TOM, Teatro de Operaciones Malvinas. Claro. Pero que debiera equipararse por las condiciones que hablamos siempre. Claro. Entonces, el edificio Libertador, donde está quien tienen que firmar, nos deniega la firma. Después se han presentado cantidad de proyectos, incluso, bueno, ahora estamos. Imagino que no luchando. son los únicos y que no son pocas las personas que somos están. 10.000. No. Claro. Somos 10.000. Nada más, nada menos. Somos Claro. 10.000. Qué locura. Después hay otra situación, que dentro del ANSES se ha comprobado y se ha corroborado y se ha visto fehacientemente que hay 10.000 pensiones truchas. Claro. Sí, Esa que es la otra. están Claro. cobrando. Claro. Eso es otro Sí, tema ese es otro también. tema. Sí. Es decir, Muy bueno, propio de nuestra Argentina, de nuestra lamentablemente. Argentina. Entonces, más allá de todo eso que escapa, nosotros. Y ustedes, más allá del reconocimiento económico, como decimos, la pensión que merecen, ¿por qué les parece tan importante que el país también entienda que ustedes son veteranos de Malvinas? Por ahí el mensaje también para la gente. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes atraviesan cuando aparte viven estas fechas, cuando ven que todo el mundo tiene este reconocimiento a aquellos que estuvieron luchando en suelo malvinense? Cuénteme un poco su sentir. Yo particularmente, y creo que es el común denominador de todos, Sí. creo que hicimos el clic, y siempre por ahí comentario de charlas, estuvimos escondidos en el anonimato por muchos años. Creo que hace 10 años o 15 que hicimos el clic y entendimos que lo de nosotros no fue pavada. Claro. Yo un día, charlando en la escuela, creo que lo dije, dentro de unos años nuestros nietos irán a leer la historia argentina y dirán Guerra de Malvinas. ¿Y quiénes fueron los que...? Y Guerra de Malvinas, mi abuelo estuvo en la guerra. Claro.
hipotéticamente, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, estuvieron preparados ahí para... No nos tocó para allá. el volar Sí, hacia Malvinas, tal cual. pero sí estuvimos. Entonces, como decir, no, dejémonos y pensemos que nosotros somos partícipes y que nos corresponde. Tal más cual. allá de que lo que yo dije, siempre hay gente que lo necesita más que uno que otro, y por aquellos que se están yendo, ¿viste? Sí, porque corremos porque muchos, con el tiempo en contra ahora, ¿no? Jugamos con el tiempo en contra por una situación u otra. En lo particular siento eso. Nos merecemos más allá del reconocimiento, que siempre lo digo, somos hipócritas y decimos que un peso más no nos sirve. Tal cual. Pero sentirnos orgullosos de que eso formaron parte. Fuimos. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que nos pasó hace 2 años, que fuimos invitados por el municipio para desfilar y para hacer una movida con respecto a esto, ahí me di cuenta que fui reconocido por mi pueblo, en ese momento por mucha gente que no sabía que nosotros habíamos estado allá. Recién hace 2 años. Recién hace 2 años fuimos invitados para un desfile que salió muy lindo, fue muy emotivo, creo. En ese momento sentimos nosotros, la mayoría, que fuimos reconocidos por nuestro pueblo por lo que habíamos vivido en carne propia. Tal cual, y por lo que hicieron también, porque llegar hasta ese punto... Hasta ese momento, ya te digo, hace 2 años, había gente que no sabía que nosotros habíamos estado allá. Totalmente. Y aparte, cuánta historia y cuántas cosas ustedes también pueden aportar a toda esta construcción, ¿no? De la memoria y de la historia, como dice Roberto, que después sus nietos, sus bisnietos van a decir, bueno, pero yo la verdad que yo no sabía que mi abuelo había estado en Malvinas. ¿Por qué? Porque de eso no se hablaba en mi casa, porque estuvo oculto tanto tiempo, porque en un momento, y lo sabemos, ¿no? Por en ese momento los medios de comunicación y todo el registro histórico que ha quedado de cómo fueron olvidados. En ese momento los mismos soldados cuentan, ¿no? Llegaban y les daban la mano y los mandaban a su casa. Ese como... es Eso es terrible. Un hecho anecdótico de viajar de noche, porque nosotros aterrizamos en la base del Palomar de noche. Y de noche nos sacaron nos sacaron con las ventanillas llegamos bajas. A la mañana, así 5 o 6 de la mañana, como llegamos si al cuartel. sido, delincuentes, ¿no? Claro. Y muchos hablan de un contrato de confidencialidad, de que les pidieron, de que no hablaran del tema. ¿Ustedes cómo vivieron ese regreso? No, en mi caso, por ejemplo, no nos pidieron nada que no habláramos del tema. Contamos siempre las vivencias vividas sin ninguna clase de mentira, de nada. Bien. Volvimos y en ese día nos dieron Franco, por ejemplo. Llego a mi casa y mi familia no me esperaba porque no sabían que habíamos vuelto tampoco. Claro. Nada, fue... Y eso, la comunicación y eso tampoco los dejaban llamar y demás, nada. En ese momento no nos llamaron de ningún lado. Nosotros hablamos lo que vivimos en nuestra familia y nada más. Vos decís la comunicación cuando estábamos en... Claro, allá. Tuvimos la suerte de... las cartas... yo escribí una carta en un lugar y terminó en un mes en otro lugar más lejos. La recibí de vuelta. La comunicación se logró de forma así muy fortuita, porque estábamos haciendo una guardia en una usina, y había un teléfono y atendimos. Y era una operadora. Mira. En ese momento te acordás que sí, era vía operadora. Era vía operadora, y yo tenía una amistad muy grande con Lila Arbizu, y entonces la operadora me dice, somos de tal, y si queremos hablar con tal regimiento, sí, le digo, pero yo le voy a pedir mientras tanto, porque se habían enterado que estaban en ese lugar, quería hablar con... Le digo, ¿por qué no hace un enlace con la operadora de los toldos y después nos comunicamos? Bueno, habló con ese militar que estaba en ese momento, y después, hablé con Lila, pactamos de que nos íbamos a encontrar tal día, preguntamos cuándo íbamos a ser guardia nuevamente, así que se juntaron los papás en las casas, porque tampoco todos tenían teléfono. Claro, sí, es otra realidad. Pero comunicación es muy poca, es decir, decirles que estamos acá y... Sí, también la familia, mucha incertidumbre de saber si ustedes iban o no a volver. Nosotros mismos nos enterábamos de lo que iba pasando en Malvinas, en el conflicto, digamos, por intermedio de alguna radio que teníamos algunos de nosotros. Y que también era una información a veces... Una información media errónea, porque pero nos decían la verdad tampoco. Claro. Por ahí nosotros festejábamos. Íbamos ganando, pero... Nos decían una cosa y era otra totalmente diferente. Así
era un poco esa la información que teníamos. Claro, totalmente. No nos Así que decían me la verdad. contaban, llegaron, se bajaron en Palomar, lo Tren subieron y de vuelta a casa. y a casa. ¿Y ya no volvieron a la Nos base? dieron la baja. Ah, mira. Nos dieron la baja. Y se terminó la Lo que vos historia. preguntabas acerca de no digan, no hablen, sí, no ocurrió con nosotros, pero sí fue el común denominador de los que estuvieron en Malvinas. Claro. Bien. Ayer casualmente estaba, no sé si vieron las 4 mujeres, las enfermeras que... Sí, ellas tuvieron que firmar, por eso le preguntaba. Sí, fue el común, es decir, no se podía hablar. Qué locura, Por qué suerte locura. nosotros- Y qué bueno que estemos empezando a despertar y a recuperar todos esos relatos, como ustedes dicen, ¿no? Porque hay mucha gente que ya está quizás en el tramo final de su vida y que no se puede ir sin dejarnos todas estas vivencias, sin dejarnos toda esta información que, como bien hablábamos antes, fue tan manipulada, tan manoseada Que no por siga los siendo medios. manipulada. Sí, totalmente. Sí, que sí. salga todo a la luz, todo lo que hay en los Eso- registros militares. Que hay Eso es lo mucho. que, Sí, lo eso que es lo nosotros que en la lucha nosotros que hoy queremos. tenemos es esa. Sí. Es decir, vemos a diario aprobación de proyectos de esto, de aquello, y digo una cosa que, a ver, no es Es una deuda pendiente una deuda, pero del Estado terrible del argentino. Estado. Sí, sí, Que sí. lo que Entonces, estamos luchando como es eso, que, algo reclamando algo y- que nos corresponde. Totalmente. y que Por sea Por ahora, derecho. no, Por derecho. porque es lo que yo te digo, los otros días nos enteramos, bueno, personas jóvenes, 57, 58, 59 años, se van. Sí, y que además muchos también han tenido secuelas psicológicas y sin haber estado en Malvinas. Sí, Eso también no sí, se ha sí, sí, reconocido, sí. ¿no? No, Porque no. la atención de una guerra no es ¿No? para cualquiera, ¿no? Y como decimos, yo siempre les digo esto a mis alumnos, los soldados ingleses venían de una formación militar y de una historia militar Están de su preparados. país que venían preparados para esto. Tenían un entrenamiento, tenían todo Nosotros, lo que corresponde para enfrentar una claro, guerra. Nosotros totalmente. fuimos con una Y mano los atrás jóvenes otra iban con adelante, un como patriotismo maravilloso, pero realmente incalculable, porque yo escucho muchos que, bueno, incluso escuchaba los relatos de las mujeres que volvían y decían, yo volvería a ir, si me llaman vuelvo Sí, a ir. Sí, tal cual. ¿Ustedes Sí, sienten sí. eso también? Sí, yo también. Sí, Eso yo es siempre lo dije eso. Si Impresionante. en algún momento tuviera que... Obviamente que sería totalmente distinto, ¿no? Porque uno preparado no estaba para en Claro. algún momento nada. sí, Para sí, nada. volveríamos a ir. Qué grandes, qué grandes. Lo que sí nos ha pesado muchísimo, incluso con amigos, de estar en reuniones. Y ustedes que después de todo esto. Sí, de ese actos, ninguneo. y ustedes que reclaman si no fueron. Claro, sí. Nosotros nunca Sí, dijimos incluso nos estuvimos en la dicen, guerra. ustedes no tiraron un Claro. tiro, ¿qué van a Nosotros reclamar? estuvimos movilizados en Qué el terrible. continente. Nos tocó yo siempre digo, la perinola salió, se quedan. De hecho, del grupo de De Walter. la batería que yo estaba, por ejemplo, que era la batería C, compañeros que yo tenía durante el año ahí acá en Junín, que también fueron para allá, 2 cañones de esa batería en la cual yo estaba saltaron a Malvinas y combatieron. Claro. A mí me tocó quedarme porque estaba en otra Sí, pieza. sí, una casualidad. Fueran 4 piezas en la cual saltaron 2 y las otras 2 quedaron. A mí Claro. me tocó quedarme. Sí, sí. Que Tranquilamente. los haya También. acompañado la suerte no quiere decir que no hayan Más tenido. allá que la suerte, ¿sabés cuál va? Porque Walter parece puede acordar de las peleas de los jefes militares por ir. Claro. Sí. Sí, sí, tal cual. Encima entre Así ellos era, también había sí. tantos conflictos. Entonces, Oh. Así era. Muchas cosas que uno veía en su momento y después en el transcurso del tiempo empezó a analizar y ver Y a entender, imagino, ¿no? Entender, Cómo era porque éramos 18 años que no son Claro. los 18 que Sí, tenés ahora. sí. Y vos tenías, Walter, que 19. 19, Claro, sí. Yo qué tenía locura. 19. Y hoy los vemos a nuestros chicos de 18, 19 años y yo pienso, si nos tocara hoy, qué locura también, ¿no? En esa época también eran muy jóvenes, pero era la mentalidad de un joven de 18 años ya era casi la de un adulto, ¿no? Y yo había empezado a trabajar a los 13. Claro, Así que ya totalmente. tenés Ya la 50. vida tenía lamentablemente Sí, otras vos responsabilidades. Pero yo Yo siempre les con digo 10. eso. Piensen que ustedes a esta edad, si los llaman para ir a pelear, mañana, porque era ese el llamado, mañana. A mí me tocó una anécdota por ahí para contar que con esos 19 años, estando allá el 24 de mayo, me llaman por teléfono para avisarme de que soy papá por primera vez. Claro. Y bueno, en ese momento me preguntaron si me quería volver, Mira, que tenía derecho a volverme. Y les dije que no, que me habían llamado para eso, para defender mi patria. Y bueno, me quedé. La conocí a Silvana cuando Cuando llegué de volviste. nuevo.
Qué tremendo. Y sí, ¿a cuántos les pasó eso también? O a dejar a sus hijos tan chiquitos. Chicos, realmente, bueno, emocionante escucharlos. Realmente les damos todo nuestro reconocimiento. Pedimos junto a ustedes que el Estado argentino les otorgue el derecho de ser reconocidos también como veteranos, con todo lo que eso implica, que tenemos que dejar de exigirle al Estado lo que corresponde por derecho. Hay cosas que decantan por sí solas y que ya uno a esta edad o en este momento de su vida no tendría que estar reclamando. Lamentablemente es así, pero creo que hay que aprovechar estos vientos de cambio, esta nueva manera que tiene también la sociedad, ¿no? De acompañar y de a poco ir ganando esos espacios que tanto tiempo les fueron negados. Gracias por haber estado ahí, gracias por defender a nuestro país y gracias por estar hoy acá contando su historia. Bueno, gracias a vos. No, gracias a ustedes y por invitarme y nada, seguiremos con nuestra lucha. Claro que sí, no abandonen, que algún día recogerán los frutos, esperemos que sea pronto. Roberto Serán y Walter Escudero, entonces, ellos fueron soldados, exsoldados movilizados al sur del continente. Como les contábamos, ellos estaban haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento en el Grupo de Artillería número 101 de Junín y fueron movilizados al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Por esas cosas del destino no cruzaron a Malvinas, pero sí estuvieron del otro lado preparados, listos para salir a defender a nuestra patria. Y hoy están pidiendo nada más ni nada menos ser reconocidos como veteranos de Malvinas. Por ellos y por todos los que seguramente, como dice aquí Roberto, 10.000 personas en esa misma situación, exigimos al Estado argentino que los reconozcan. Vamos a la pausa y ya volvemos.